Bueno, comenzamos entonces, estamos en Juan capítulo 20 y estamos hablando sobre la resurrección. A continuación, un poco de lo que la semana pasada estuvimos recordando sobre la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. En el capítulo 20 de Juan, versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, ya comenzamos, Señor, este mensaje. Queremos tu bendición, Señor, y que hables a nuestros corazones en cuanto a toda esa obra maravillosa que encontramos en la Biblia, que encontramos en la muerte, en la resurrección y en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, en esta parte que es tan importante, y que si la comprendemos bien y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, si recibimos este mensaje directo a nuestra vida, somos salvos. Y quieras, oh Dios, hablar a aquellos que todavía no han manifestado la salvación, que lo puedan hacer pronto y tener seguro su nombre allí en la tierra, en el cielo. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, acá en estos dos primeros versículos vamos a ver una tumba vacía y un Jesús resucitado. La primera persona que apareció allí en el sepulcro fue María Magdalena, aún estando oscuro. Fue el primer día de la semana y no vio que estaba el cuerpo del Señor, y fue a decírselo a sus compañeros, a Pedro y, como dice acá, al otro discípulo. El que escribe Juan, y Juan humildemente no dice que es él, sino dice el otro discípulo. El primer día de la semana entonces fue de mañana, María Magdalena. Otros evangelios dicen que ella no fue la única mujer que llegó a la tumba esta mañana, por lo menos otras 3 mujeres lo acompañaron, pero María fue la única que corrió de regreso y se lo dijo a los discípulos que la tumba estaba vacía, y la frase que usó: se han llevado el cuerpo del Señor. María no estaba deseando o anhelando o esperando una resurrección. Realmente los discípulos todavía no habían entendido esa parte. Y yo creo que no todos entienden todo el mensaje de la Biblia, no todos lo entienden. Cuando ella dice ahí: se han llevado del sepulcro al Señor, ella todavía no estaba pensando en la posibilidad de esa resurrección. Por eso pensó que el cuerpo lo habían robado. En el versículo 3 de ese mismo capítulo dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí hay una linda enseñanza. Una de las enseñanzas que sacamos es que el sudario estaba aparte de la ropa en general. Cuando es así, es como que diría la frase: voy a volver. No me fui, voy a volver. Era una interpretación de por qué el sudario estaba separado de la ropa en general. Y acá cuenta de Juan que fueron los dos, Pedro y el otro discípulo, está hablando de él, ¿no es cierto? Como un acto de humildad, el autor no se hace mención de su nombre,
sino que se refiere a sí mismo como el otro discípulo. Y una expresión, bajándose a mirar, o sea que la posición del sepulcro era más abajo del nivel de la tierra. Cuando llegaron allí, entonces Pedro entró, dice, y vio claramente que el objeto que Jesús tenía cuando se fue enterrado estaba allí doblado, no estaba ni tirado ni desordenado, sino que todavía estaba allí en la tumba y vio los lienzos allí. Al ver los lienzos allí, Pedro entrando vio, y la antigua palabra griega se interpreta contemplar, observar, escudriñar, que la ropa estaba allí ordenada como que el cuerpo se hubiese evaporado, dejando allí los lienzos. Y luego dice, y creyeron, allí en ese momento. Otra palabra que podemos interpretar es, les amaneció. Entendieron el mensaje que Jesús les había dicho todos estos últimos días. La manera ordenada en que encontraron los lienzos muestra que no había sido un robo. María dijo, se llevaron el cuerpo del Señor. Nadie que se iba a llevar el cuerpo del Señor iba a sacarle los lienzos y el sudario, lo iba a desenvolver para llevarse el cuerpo. Realmente ella no estaba entendiendo nada. Y al ver los lienzos como estaban acomodados sobre la cama de la tumba, Juan entonces ahí creyó que algo maravilloso e increíble había sucedido. Hasta ahora lo que tenemos es una tumba vacía, pero los apóstoles nunca enfatizaron una tumba vacía, sino a un Señor resucitado. Y ellos sabían que Jesús había resucitado porque vieron y tocaron al Cristo resucitado. Luego más adelante en la Escritura, que luego vamos a ir leyendo, vamos a entender un poco lo que sucedió aquel día. ¿Y qué fue lo que pasó entonces realmente? ¿Qué podemos sacar en conclusión? Llegaron a la tumba, vieron que la tumba estaba abierta, vieron que la ropa del Señor estaba bien acomodada, vieron que el Señor no estaba allí. Nadie puede asegurarlo, pero la evidencia hasta ahora indica la probable conclusión de que ese sudario, muchos sacan las ideas de que está en aquel museo, o que está en aquel lugar, o que esto, pero no podemos creerlo nosotros porque no es real todavía, ¿no? Algunos dicen que es verdad, otros lo niegan. Así que aquí lo que encontramos es que María Magdalena se encuentra con el Señor en el versículo 11. Y pasa algo acá, ¿no? Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toque, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María estaba tan afligida que no sabía lo que decía. Muchas veces nos pasa, ¿no? La aflicción nos hace decir cosas que no las entendemos en ese momento y podremos razonarlas. Bueno, vamos a desglosar un poquito lo que pasó acá. Primero vio a dos ángeles que estaban dentro de la tumba. ¿Qué le dice
ella a ellos. Dice, mujer, ¿por qué llora? Le dice el versículo 3. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Quién se va a llevar el cuerpo de un muerto de la forma en que ella se estaba expresando? Y ni siquiera se asombró de que había dos ángeles. Porque podía haber dicho, ¿y esto qué es? Pero ni siquiera pudo razonarlo de esa forma. Dice que estaba llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro. Vio a esos dos ángeles con vestidura blanca que estaban sentados allí. Y le pregunta, mujer, ¿por qué llora? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Esta es una de las pocas veces en la Biblia donde alguien se encuentra con ángeles y no son embargados por miedo. Muestra que María estaba tan apesadumbrada por la pérdida de Jesús que no le afectó ver dos ángeles, ni siquiera la aparición de ellos. Pero luego pasa algo, y es un episodio muy bonito, cuando ella se encuentra con el Señor mismo. Le dijo el Señor en el versículo 15, mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Qué razonamiento, ¿no? En ese momento la angustia era tan grande que ella decía cualquier cosa. La primera cosa que podemos encontrar pensaba que era el que estaba cuidando la huerta, hortelano, que cuidaba la huerta, ¿no es cierto? Y la otra es, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Irrazonable de cualquier lado donde lo miremos, ¿no? Primero no sabemos la contextura física que podía tener María como para poder decir, voy a cargar un muerto al hombro y me lo voy a llevar. Era irrazonable lo que estaba diciendo. ¿Y por qué se iba a llevar un muerto? ¿A dónde lo iba a llevar? ¿A su casa? También era irrazonable lo que ella estaba pasando, pero era tan angustia que tenía, que ella se daba de corazón, se entregaba, estaba llena de angustia y de devoción al Señor. Era preferible para ella tener el cuerpo del Señor en su casa. Nadie lo podría hacer, ¿no? Ni tú, ni yo, ni en aquel tiempo, ni en este tiempo. Nadie se va a llevar un cuerpo de un muerto a su casa, ¿no? Pero las palabras de ella revelan una devoción que ella nunca se detuvo a considerar que realmente estaba diciendo. Y cuando el Señor le dice María, seguramente era la manera que el Señor le hablaba siempre, pero el Señor solo le dijo María y ella ahí se dio cuenta quién era el Señor. Nunca existió una articulación de una sola palabra que expresara más emoción que esta. Jesús no le dijo, María soy yo, estoy resucitado. No le dijo nada. Le dijo María nomás. O sea, la nombró como la nombraba siempre, con ese cariño que Jesús le hablaba siempre a María Magdalena. Y ella en ese momento se da cuenta que era el Señor. Luego hay otro episodio por el cual podemos discutir todo el día sobre ese episodio, cuando él le dijo, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Acá hay varias conjeturas. La primera conjetura que nosotros podemos decir y afirmamos, quizás durante todo nuestro ministerio, fue de que el Señor no se había presentado al Padre Celestial y luego lo iba a hacer a medida de que Él dejara a María y se presentara. Esa es una conjetura, por la cual nos inclinamos para ese lado, porque le dijo, no me toques, pero luego más adelante el otro evangelista dice que vio a las otras dos mujeres y lo tocaron. Y luego dice que en la noche estaba con los discípulos y los discípulos lo vieron físicamente y lo tocaron. Entonces la conjetura puede ser esta, de que desde la mañana hasta la tarde
el Señor se presentó a su Padre Celestial. Pero ¿por qué Jesús no quería que María lo tocara? Realmente esta frase en el griego antiguo significa iniciar una acción que ya ha sido iniciada. Posiblemente ella ya lo había agarrado al Señor. Y el Señor le dijo, soltame, dejame. Todavía no. ¿No? Puede ser eso. Esto muestra que el cuerpo resucitado del Señor era diferente. Diferente en el contexto de que Él podía, como dice luego más adelante, traspasar las paredes, ¿sí? Porque dice, estando las puertas cerradas, el Señor se presenta en medio de ellos. Bueno, ya lo vamos a ver a eso. Jesús no le estaba protestando a María, que no debía tocarlo para no contaminarlo, pero le estaba amonestando que no lo detuviera, que vaya a los discípulos y le diga esta frase que leímos recién. Y yo quiero que ustedes la desglosen un poco la frase. ¿Subo a quién? Desglósenla. ¿Subo a quién? ¿A quién? A mi Padre. Y luego dice, a vuestros padres. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué Jesús no lo generalizó ya de entrada? Podía haber dicho, voy a ver a nuestro Padre y a nuestro Dios. Pero el Señor se paró en ese momento, ¿sí? No para despreciar a nadie, sino para aclarar en ese momento de que su Padre Celestial, hoy lo comparto con ustedes. Mi Dios, lo comparto con ustedes. Pero separó la frase, ¿no? La desglosó. Intencionalmente, seguramente, porque el Señor no iba a hacer nada fuera de lugar. Y le dijo, ve a mis hermanos, incluyó a la congregación de los discípulos y diles, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero ve y dile a mis hermanos. Este significado, el hecho de que Jesús hace de una mujer el primer testigo de su resurrección, tiene un significado muy importante porque los tribunales judíos, israelitas, no aceptaban el testimonio de las mujeres. Pero Jesús, contrario a las leyes mundanas, la primer testigo de su resurrección fue una mujer. Era contrario, Jesús tenía que haberse aparecido a Pedro, a Juan, a cualquiera de los discípulos, porque eran los varones. Pero lo hizo con una mujer. Y esto tiene un significado también. Aquí se puede discutir la verdad histórica de este evento. Si alguien hubiera fabricado esta historia, ¿creen ustedes que hubiese puesto a una mujer como testigo? No. Hubiese puesto a un varón que era más creíble a los varones. Porque las mujeres no eran confiables para los tribunales judíos. Pero Jesús hizo lo contrario. En el versículo 19, lo que recién les estaba diciendo a ustedes, Jesús se le aparece a los discípulos y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Aquí hay un episodio, pero muy importante, muy básico
para nuestra fe cristiana. Jesús estaba poniendo todos los fundamentos de la iglesia a los pies de la congregación. Primero ya le estaba diciendo, ya pasó todo, consumado es, dijo en la cruz. Luego que resucita le dice a María, vaya y dígale a fulano y a mis hermanos, diles todo esto, el fundamento estaba puesto. Y luego aparece estando las puertas cerradas en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Aparecen 5 apariciones del Señor después de su resurrección a María Magdalena, a las mujeres, a los 2 discípulos camino de Emaús, que Lucas es el único que lo cuenta, a Pedro, y aquí a 10 de los discípulos. Tomás no estaba en ese momento, mínimo eran 10, y el Evangelio de Juan menciona 2 de estas 5 apariciones. Porque pasando una semana más adelante, en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús estaba ministrando a su cuerpo básico de la iglesia. La base de su iglesia eran 11 discípulos, porque el otro se había ahorcado. Estaban allí y el Señor le dice, paz a vosotros. Después de que ellos desertaron del Señor, acuérdense que se habían escondido, cuando vinieron a detener al Señor se fueron todos, dejaron al Señor allí, hasta Pedro había sacado su espada, le había cortado la oreja a uno de los soldados, el Señor le dijo que no lo hiciera, y al final él se fue, luego negó al Señor, lo dejaron solo, pero el Señor trae las palabras de conciliación. Y la palabra de la conciliación del Señor, ¿qué fue? Paz a vosotros. Estamos bien. Lo que tenía que pasar, pasó. Estamos bien. Ellos lo que hicieron, lo podían haber sentido como una culpa. Abandonamos al Señor. Podían haber sentido una culpa luego que se fueron a pescar y se desinfló el globo, vamos a decir, porque su líder se había desaparecido. Pero cuando Jesús le dijo todas estas cosas, le mostró las manos y el costado, y esto es una prueba tácita de que él era un cuerpo resucitado, no era un fantasma. Por algo le dijo, venga, metan su mano acá, en mis manos, en mi costado. Y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Él le mostró la mano. Jesús da certeza a sus discípulos sobre quién es y que realmente está resucitado y de que no es un fantasma. Y como me envió el Padre, yo los envío. Y en ese momento Jesús le da una misión. ¿Cuál es la misión del Señor a sus discípulos? De continuar la obra que Él empezó. Lo decía el hermano Andrés, que estaban hablando con los jóvenes sobre eso. Pero ¿saben una cosa? Hay algo importante. Esa obra no podía haber sido hecha si el Señor en ese momento no le soplaba lo que el Espíritu Santo. Jesús le da una orden
pero esa orden no la podemos hacer los seres humanos. Los seres humanos comunes que no tienen a Cristo en su corazón no tienen el Espíritu Santo. Acá lo que se precisa es el poder de Dios, y el poder de Dios viene a través del Espíritu Santo. Dice recibir el Espíritu Santo. Jesús le da el Espíritu Santo a sus discípulos, trayendo una nueva vida, una habilidad de poder llevar a cabo su misión. ¿Y qué le dijo? A quienes les remitiere sus pecados les serán remitidos, a quienes, también dice allí en esa palabra 23, a quienes remitiere los pecados les son remitidos, a quienes se los retuviere les son remitidos. Jesús estaba transmitiendo su poder a sus discípulos. Jesús transmite su poder a la iglesia, a los siervos, a las siervas, de poder llevar a cabo la habilidad, de poder llevar a cabo la misión, y siempre, y sin olvidar que es el Espíritu Santo el que nos da el poder para poder hacerlo. Tomás estuvo ausente ese día que el Señor se le apareció, pero luego estuvo, y hay algo muy lindo e importante. Tomás, después de que vio al Señor, y que el Señor le dijo, mete tu mano tu dedo en mi mano y en mi costado. ¿Qué le dijo? Versículo 28. La declaración de Tomás, ¿qué fue? ¿Qué fue? Señor mío y Dios mío. Estos son los títulos de Dios. Esos títulos te pertenecen a ti como iglesia de Cristo. Esos títulos me pertenecen a mí como iglesia de Cristo. Jesús no le dijo, no me llames así, sino que le dijo, ahora que me viste, ahora creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos esos no vieron y creyeron del versículo 29. Entramos dentro de esa categoría y podemos decir las palabras de Tomás, Señor mío y Dios mío. Este libro de Juan, dijera Juan en el próximo versículo 30, muchas otras cosas pasaron y no cabría en el mundo de los libros de escribir de las cosas del Señor. Él estaba dando un pantallazo, porque hay una promesa de bendición a aquellos que creen. Y la fe de Tomás es el clima del libro. Jesús ha triunfado sobre la enfermedad, el pecado, sobre los hombres malos, sobre la muerte, sobre el dolor, y ahora conquista la incredulidad del ser humano. De muchas maneras Tomás es un buen ejemplo. Se rehusó a decir que entendía cuando no entendía, era sincero consigo mismo. No entiendo, ¿cómo que vieron al Señor resucitado? No puede ser. Yo pienso que habló como María habló, sin razonar lo que estaba diciendo. ¿Cómo va a pretender él meter el dedo donde estaban los clavos del Señor? Pero lo dijo, y el Señor lo escuchó de otro lugar donde estaría el Señor, porque Él sabe todas las cosas. Y ahí el Señor hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, los cuales podemos entender algunas, pero no todas. Jesús admite que presenta una colección incompleta, escrita con un propósito. Uno acumula todo lo posible de un profeta muerto, es todo lo que uno de él puede decir. Pero de una persona viva, como la del Señor, uno solo dice lo suficiente para presentarlo a los que lo escuchan. El apóstol Juan confía en una relación personal con Jesús, porque más adelante en el libro de Apocalipsis nos da la mayor revelación que cualquier ser humano pudo haber tenido,
pero no de su propia inspiración, sino de la inspiración divina. Terminando la resurrección, la presentación del Señor, vamos a dar un poquito de vuelta a la página, pero vamos a continuar la historia. Y dice la historia, continuando, y vamos a ir ahora a Hechos capítulo 1, versículo 9. Aquí dice que Jesús ascendió a los cielos. Habían pasado, hermanos, y si ustedes quieren profundizar los días que el Señor, del día de la resurrección hasta el final, pasaron 40 días, están en el 1 Corintios 15, el capítulo de la resurrección, yo no lo voy a tocar hoy, pero dice el versículo de Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pasaron 40 días, el Señor se presentó, diferentes momentos que no los voy a tocar ahora. Y en diferentes lugares dice que Jesús ascendió al cielo, pero esta vez que estudiamos acá en el libro de los Hechos, es la vez más clara que nosotros podemos entenderlo, que Jesús no se quedó en la tierra, sino que se fue al cielo. ¿Qué forma toma Jesús en el cielo? Esa pregunta la podríamos cuestionar, ¿no? ¿De qué forma Jesús está en el cielo? ¿Qué misterio de la naturaleza de Cristo, su existencia eterna? Y para entender esto debemos profundizar en estos conceptos teológicos de la encarnación, resurrección y ascensión, como las descripciones bíblicas en la presencia celestial de Cristo. En la teología cristiana, la encarnación se refiere a la palabra hecha carne, como lo vemos en Juan 1:1, ¿no es cierto? El verbo fue hecho carne, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Y este momento crucial en la historia vio al eterno Hijo de Dios, que existía con Dios desde el principio, tomar una forma humana. Y esto no fue un cambio temporal, sino una unión eterna de naturalezas divinas y humanas en la persona de Cristo. La doctrina que vamos a tocar ahora es la unión hipostática, la palabra que tenemos aquí enfrente, afirma que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. 2 naturalezas en una persona sin confusión ni separación. No sé si alguno buscó ya la palabra que estábamos escrita acá adelante. ¿Qué significa hipostática? Después de su muerte y su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en un cuerpo glorificado, diferente. Este cuerpo era tangible, era físico, como lo evidencia cuando Tomás lo tocó. Y Jesús, comiendo con sus discípulos, lo dice Lucas 24, que comió un pez, comió miel. Sin embargo, también era un cuerpo transformado, capaz de aparecer y desaparecer. La palabra hipostático solamente lo tiene el Señor Jesucristo. No hay otro ser humano que lo pueda llevar. Porque Jesús tenía las 2 naturalezas, la divina y la humana. Y eso es lo que se refiere esta palabra. Este estado glorificado,
es significativo, porque en este estado fue que Jesús ascendió al cielo. En el libro de Hechos, y luego hay 2 versículos más en Marcos y en Lucas, que yo no lo voy a leer ahora, pero dice que el Señor ascendió delante de él. El Señor los sacó afuera y adelante de ellos empezó a ascender al cielo, a volar prácticamente. Y desapareció en una nube. Y no lo vieron más. Y esos 2 varones, ángeles que estaban al lado de ellos, le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros, y la promesa todavía no se cumplió, la profecía no se cumplió, que dice: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El cuerpo humano y divino que era del Señor está en el cielo. No estaba como estaba en el principio, antes de nacer de la Virgen María. No estaba como Jesús renunció a su título de Hijo de Dios para humanizarse y tener un cuerpo hipostático, diríamos, divino y humano. Nos cuesta creerlo, un poco, ¿no? Es difícil para entenderlo humanamente. Pero esta ascensión que se registra en este pasaje, donde se describe a él llevándose al cielo ante los ojos de sus discípulos, los ángeles presentan una declaración. Hermanos queridos, todo lo que estoy hablando hoy, lo que hablamos la semana pasada, es la base de nuestra fe, es la base de nuestra iglesia, es la base de tu fe, es la esperanza de ver a Cristo, es la esperanza de ascender al cielo, es la esperanza de tener ese cuerpo resucitado, nuevo, que el Señor tiene para ti y para mí. Esto implica la continuidad entre la forma que Jesús tenía la tierra después de su resurrección y la forma que Él retiene en el cielo. Es humano, pero es divino. En el cielo Jesús existe en esta forma glorificada y resucitada, lo dice el libro de Apocalipsis. Yo no lo voy a tocar ahora, pero si lo quieren leer después, Apocalipsis 1, del versículo 12 al 16, lo dice. Ahí estaba el Señor. Él ofrece una visión de Cristo en gloria, describiéndolo como una apariencia majestuosa e impresionante. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies eran como bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas, dice Apocalipsis. Esto transmite la majestad divina y la autoridad de Cristo, enfatizando el estatus que Él tenía en este momento, como lo dijimos recién. El significado teológico de que Jesús retenga su forma humana en el cielo es profunda. Subraya la naturaleza permanente de la encarnación y la mediación continua de Cristo. En el libro de Hebreos dice que Él es nuestro abogado, que está al lado del Padre, abogando por nosotros. Esto destaca que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, vive para siempre según el orden de Melquisedec, para interceder por nosotros. Y esta intercesión eterna es posible y gracias a la existencia continua hipostática. Hombre Dios. Qué maravillosa la palabra del Señor, ¿no es cierto? Esa humanidad glorificada de Jesús en el cielo asegura a los creyentes su futura resurrección y glorificación. Habla de la esperanza. El apóstol Pablo decía: pero nuestra ciudadanía está en el cielo y esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo, quien por el poder que le permite someter a Él, tiene el control, transformará nuestro cuerpo para que sean como su cuerpo glorificado. Y esta promesa de transformación
en la propia resurrección y ascensión de Cristo. Lo que hoy estamos hablando, hermanos queridos, es la base de nuestra iglesia. Creer que ese Cristo humano resucitó y ascendió a los cielos y es nuestro abogado es la base de la creencia del Evangelio. En resumen, Jesús en el cielo retiene su cuerpo glorificado y resucitado, una forma que refleja las dos cosas, las dos naturalezas, la unión permanente con la humanidad. Y esta forma no solo es un testimonio de su victoria sobre la muerte, sino que es una garantía para la iglesia, para la futura esperanza de Jesús en el cielo, que afirma que todos aquellos que han muerto en Cristo resucitarán y se presentarán delante de Él, y los que no murieron y Él vino, los llevará a su presencia. Para finalizar, esta comprensión enriquece la anticipación del cristiano de la vida eterna, donde compartirán la gloria de Cristo glorificado en su cuerpo humano y divino. Oramos. Oh Padre bendito, gracias por esto. Gracias por todo el plan divino que aún no lo terminamos de entender. Lo podemos predicar, desglosar, ir para atrás, para adelante, definirlo como quiera, pero no lo podríamos entender hasta que estemos delante de tu presencia. Pero desde ya te agradecemos por la salvación y la vida eterna. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque todo este plan tiene solamente un sentido, y es salvarnos de la muerte y del infierno. Y que este plan se pueda compartir con la humanidad entera. Bendice, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.